Muy buenos días, tardes ya, ¿verdad? Ya casi es tardecita. Bueno, el día de hoy ya, pues sí, así es. Buenas tardes, Mateo. Este, Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos, pues, muchas cosas. No tuvimos clase, la verdad, el día lunes. No sabía, me había olvidado que era día de asueto. Así que les voy a decir de una vez para que se vayan preparando, ¿no? La siguiente semana vamos a tener todas las clases, ¿sale? O sea, las 7 horas las vamos a tener la siguiente semana, digo, para que se vayan preparando, ¿no? O sea, las 7 horas que marca el calendario hay que estar en internet. Ahora, no hay necesidad de estar, porque yo no paso lista y tampoco dejo actividades dentro de la sesión. Tú puedes irlas checando después. ¿Por qué la vamos a hacer así? Una, porque vamos algo atrasados, verdaderamente me meto en otros temas, por ejemplo, me voy a meter en otros temas de materiales, pero me interesa muchísimo que tú lo comprendas. Y básicamente, te puedo decir que la siguiente semana voy a dar toda la información referente al proyecto, ¿sale? O sea, la próxima semana es casi toda. ¿Con qué intención? ¿Por qué los voy a dar los 3 días que tú tienes clases conmigo? Porque a mí lo que me interesa es que mínimamente te vayas en las vacaciones y que vayas pues, a trabajar en las vacaciones en tu casa, ¿no? Eh, a ver, déjenme ver. Con ustedes es el segundo A, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, así es, Ángel. Exactamente. Por ejemplo, el día lunes, el próximo lunes tenemos las 3 horas. El día martes las vamos a tener y el día miércoles las vamos a tener. O sea, las 7 horas las voy a dar de clase, ¿sale? La próxima semana. Y cada clase pues va a ser grabada y va a ser subida. Si tú no puedes entrar, pues no pasa nada, lo puedes ver. Van a quedar muchas actividades en la siguiente semana. Miren, prácticamente se atraviesa las vacaciones. Son 2 semanas de vacaciones. Yo no sé por qué nos dan 2 semanas, ¿vale? Y está bien, pues también, perfecto. Los agarramos, ¿no? No hay ningún problema. Yo te invito a que mínimamente te agarres una, ¿vale? La espiritual, la que es espiritual, ¿no? La que fomenta nuestro espíritu, que es la primera semana, para reflexionar sobre tu vida, porque también es válido reflexionar sobre nuestras vidas, ¿no? Porque no nada más somos entes materiales, también somos entes espirituales, ¿no? Y la segunda semana, ¿vale? La segunda semana ya lo puedes tomar para todas tus actividades, ¿vale? Porque regresando, nada más vamos a tener una semana y media para concluir todo. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a platicar primeramente de los materiales, metales y plásticos, pero muy rápido, porque no tengo muchísimo tiempo. Y les voy a presentar unos proyectos de los que ya han elaborado algunos compañeros de ustedes que les han antecedido en relación a lo que ustedes van a ir conmigo haciendo. Y no creo que me dé tiempo. Vamos a explicar el diagrama de ensamble. No creo que me dé tiempo, pero si no me da tiempo, pues ya estaríamos hablando que el siguiente lunes explico el diagrama de ensamble a profundidad, que son las tres horas que marca el calendario. Vale, bueno, voy a empezar con una página de internet, ¿vale? A ver, les voy a proporcionar. Este URL va a estar ahí en la, caray, se me vaya, ya sufro de Alzheimer, ¿no? En el Moodle, en el Moodle como tal. Muy bien. Vamos a ver algunos tipos de materiales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, como dice el material, explicando lo que son las materias primas, los materiales y un producto tecnológico.
Y también podemos comenzar definiendo también un concepto de insumo, ¿vale? Voy a empezar con el insumo. El insumo es aquel material que sirve para hacer otros productos. Por ejemplo, insumo puede ser en algún momento el aceite, insumo puede ser en algún momento el bicarbonato, si hablamos de productos, por ejemplo, o insumo puede ser, si hablamos, por ejemplo, de la tecnología de fabricación, insumo puede ser los electrodos para soldar. Esos pueden ser los insumos. Dentro de estos insumos también se pueden clasificar muchas otras cosas. Bueno, ¿qué es la materia prima? Dice que la materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza como tal. La tenemos de origen, lógicamente, permíteme un ratitito, mientras limpio mis lentes porque no veo nada. Aquí está. Las tenemos de origen animal, vegetal y mineral. Los materiales son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y químicos, preparadas y disponibles para fabricar productos. Ejemplo de ellos, pues, los tableros de madera, de plásticos, de láminas, de vidrio. Los productos tecnológicos son los objetos producidos por el ser humano. Entre ellos destacan, por ejemplo, una mesa, una estructura, un vestido, una silla, ¿no? Y que su origen es para satisfacer las necesidades y, lógicamente, mejorar o proporcionar un apoyo directo a la mejora y satisfacción de nuestras necesidades. El proceso de la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma. Mira, primero, dice que se extrae la materia prima en la naturaleza. Posteriormente, se transforma en material y con los materiales elaboramos el producto tecnológico final. Por ejemplo, ahí vemos los árboles, el proceso de transformación para hablar de las tablas y al final el producto final, un mueble, ¿vale? Entonces, para clasificar los materiales se pueden adoptar varios criterios. Entre los principales, materiales naturales y materiales sintéticos, artificiales. Por ejemplo, un material natural puede ser la madera, ¿vale? Puede ser el petróleo, ¿vale? Puede ser el agua, la arcilla, la arena, ¿vale? Y ya un material sintético, pues es producido y adicionado, por ejemplo, puede ser, aunque dijéramos que no, el vidrio es un material sintético artificial, la cerámica, los plásticos. Cuando hablemos de plásticos, yo me voy a referir mucho al concepto de los polímeros, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de los polímeros en sí, para que tú vayas como que teniendo más información. Profe, Entonces, en el caso de las aleaciones también serían sintéticas, ¿no? claro, sí, sí, claro. Bueno, hay aleaciones que son, acuérdate cuando veías tú las mezclas, ¿no? Homogéneas y heterogéneas, ¿no? En química. Hay aleaciones que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el agua-azúcar. Agua-azúcar estamos hablando que es una aleación natural. Aunque el azúcar podría ser un material resultado de una transformación del aguamiel ¿de qué? Pues de la caña de azúcar, ¿no? Y hay un proceso de transformación. Por eso es peligroso consumir, creo que es más peligroso consumir el azúcar refinada, el Splenda para los diabéticos, que el azúcar natural. O sea, es más peligroso. ¿Y por qué lo digo así? Porque tiene más proceso de refinamiento. Entre más, Profe, sí. ¿cuál es la que es, dices que hay azúcar natural? ¿Cómo es o cómo? La azúcar natural es la que venden en las tiendas, las que venden en sacos, ¿no? La que es morena, pues, ¿vale? ¿La refinada? La refinada es la que venden en bolsitas como el Splenda. Digo, esa ya ni es azúcar. De hecho, en las nuevas legislaciones, hay países que tienen muy estructurada esa legislación.
Hay países que han etiquetado productos que se venden y nosotros tuvimos un momento así, ¿no? Como los quesos, no sé si recuerdan, ¿no? Los productos lácteos, que te venden como que fueran cremas o como que fueran quesos, pero en realidad son sustituto del queso. Y al hablar de sustituto del queso, te quedas así como de cuatro, y entonces, ¿qué es lo que me estoy llevando al cuerpo, no? No es ni queso ni sustituto, ¿y qué será? ¿No? Es peligroso, ¿vale? Por eso los productos que son sintéticos o fabricados, refinados, como los diferentes, lo que todo está envasado, ¿no? Es muy peligroso consumirlo, ¿sí? Entre menos consumamos productos envasados, nuestro cuerpo va a estar bien, ¿vale? No sé si ustedes han escuchado hablar a sus papás o si tienen el orgullo de tener abuelitos, abuelitas, te das cuenta que esos chicos que ya son de la tercera edad, a veces ni están ni enfermos, ¿no? Y a veces tienen más potencia que nosotros, tienen mejor visión, porque pues se alimentaron de productos no procesados. Nosotros nos alimentamos de una serie de productos procesados increíblemente grandísimos, que actualmente tú agarras y no tienes nada que comer, te vas a la tienda, compras un pan Bimbo. Desde ahí has procesado. De ahí agarras la mayonesa que es procesada. De ahí agarras, no sé, una lata de atún y le pones una lata de elote, le pones un poquito de mayonesa y le pones encima y listo. Y una Coca-Cola. Esa fue tu comida. Todo es procesado, rico en carbohidratos, en grasas, en aceites, peligroso para nuestro organismo, ¿no? Entonces, los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, pudiendo estar en el subsuelo, en la tierra o en el mar. A partir de ellos se obtienen los demás productos. Entonces, pertenecen a este grupo la madera, el hierro, el algodón y el carbón. Vamos a hablar de los metales, específicamente del acero, ¿vale? Y el acero no es un producto natural, o sea, no se encuentra. ¿Sí recuerdas cuál es la aleación para obtener acero? Te lo dije en la clase antepasada. ¿Sí me escuchan o ya me cancelé la clase o qué onda? No, sí, pero yo no recuerdo, se me fue. Sí, profe, igual. Ok, Andaba investigando. en San Google. La, Hierro. ándale, exactamente. El hierro y el carbono. El hierro es un elemento natural y el carbono es un elemento natural, ¿vale? Entonces, ahorita te voy a explicar para qué sirve. Te voy a dar una clase muy rápida, porque tú vas a ver una materia que se llama Ciencia e Ingeniería de los Materiales, ¿no? Y tienes que ser experto, experta. ¿En qué cosa? En los 4 grandes materiales que tienes que trabajar y saber. Tienes que saber de la madera, tienes que saber de los metales, en específico del acero y del aluminio, tienes que saber de los polímeros, especialmente de los plásticos, con todas sus clasificaciones, y algo de la arcilla, la cerámica y el vidrio, ¿no? Eso es básico para ti. Entonces, aunque esos materiales se encuentran en la naturaleza, para poder hacer uso de ellos se debe prospectar, localizar, extraer y obtener. Hay que ser conscientes de que se tiene que hacer un uso racional de estos materiales, ya que si bien algunos de ellos son renovables, como la lana, la madera, hay otros que no lo son, como el petróleo. Cuando hablamos del petróleo y los metales, específicamente el petróleo, por eso a veces uno se ríe. Cuando no eres académico, y lo digo con todo respeto, cuando no eres académico y eres político, vamos a ponerle así, puedes decir muchas cosas, ¿verdad? Porque desconoces el concepto académico de lo que existe. Decir que las energías renovables sustituyen a la energía por excelencia que produce el petróleo, pues es decir una barbaridad actualmente, ¿no? O sea, decir que la energía renovable del piñón, la eólica, la solar,
va a sustituir el consumo de energía o de hidrocarburos que necesita, por ejemplo, para producir hidrocina y que puedan volar los aviones a través de energía solar, a través de energía eólica o hidráulica, evitando los hidrocarburos, es decir, una barbaridad actualmente, ¿verdad? No con esto quiero decir que en 20, en 30 o en 40 años se vaya a descubrir un concepto diferente, ¿ya? Hace mucho tiempo hubo un boom de estas energías renovables y decían que las energías renovables eran el futuro. De hecho, son el futuro, ¿ya? Porque el petróleo es un producto no renovable y tarde o temprano se va a extinguir. Eso lo sabemos tú, yo y todo mundo, ¿no? No tenemos exactamente con certeza cuándo se va a extinguir, ¿no? Pueden ser 100 años, pueden ser 400, pueden ser 1000, pueden ser 2000 años. O sea, no tenemos con certeza absoluta cuándo se va a extinguir. Pero la demanda de energía de nosotros, el consumo de energía de nosotros en el mundo es bárbaro. O sea, es increíble el consumo de energía, ¿no? Necesitamos, eh, por ejemplo, si yo pusiera simplemente el consumo de energía eléctrica a nivel mundial, ¿vale? ¿Cuánto sería el consumo de energía a nivel mundial? Pues yo creo que estamos hablando de, ¿qué será? Por ejemplo, si lo metemos a San Google, ¿no? Ahorita lo acabo de colocar ahí, el consumo de energía mundial aumentó en el año 2018 un 3%, que equivale a 13.800 millones de toneladas de crudo, ¿sale? Eso es lo que aumentó más, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad exorbitante de hidrocarburos, ¿no? Que hace que lógicamente tú puedas encender tu computadora, tú puedas estar conmigo ahorita, tú puedas estar conectando tu celular, tú puedas estar usando una ropa que se fue producida con energía. O sea, el hecho de que tú no consumas energía real, lo estás consumiendo indirectamente. ¿Qué pasaría si se fuera ahorita, como muy comúnmente decimos, se va la luz? Pues se queda todo quieto. O sea, no somos capaces, sí somos capaces de subsistir, pero bajo un solo régimen, un solo momento. Porque si se deja de ir un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, pues imagínense qué complicaciones nos pondría este proceso, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que las energías renovables sí son el futuro, sí vamos a llegar a esos momentos, pero ahorita, en este instante, pensar que como que vamos a dejar de usar los hidrocarburos para usar energías renovables, está bastante complicada la situación, ¿vale? Yo decía y les decía ese ratito que hubo un boom de la energía renovable, en especial el piñón. Y ahora los campos iban a estar llenos de este famoso fruto piñón para producir hidrocarburos naturales. Vamos a ponerles ese adjetivo. En países pobres como México y como Sudamérica, se van a cultivar grandes extensiones de tierra nada más para producir estos tipos de hidrocarburos naturales, siendo que deberían de estar al revés, deberían de estarse produciendo o cultivando para consumo humano alimentos, pero pues eso es contradictorio. Bueno, entonces materiales sintéticos artificiales son los que han sido obtenidos por el hombre a partir de materias naturales por medio de procesos físicos y químicos. Son materiales sintéticos artificiales como el hormigón, que se obtiene a partir de la mezcla de arena, la grava, el cemento y el agua, o la banquelita, obtenida por la reacción química del fenol y del formol. La sociedad actual exige el continuo desarrollo de técnicas para obtener nuevos materiales que atienden necesidades cada vez más estrictas. Soportar, por ejemplo, temperaturas muy elevadas, ser más resistente a la corrosión, operar a mayores velocidades, emplear productos más ligeros que tengan que ver con estos conceptos. Muy bien, vamos a
a contestar esto entre todos. Vamos a contestar un pequeño cuestionario sobre los materiales naturales y artificiales para asentar los conocimientos, ¿no? Yo te voy a ir diciendo, tú me vas contestando. ¿Los materiales naturales se encuentran de forma ilimitada en la naturaleza? Falso. 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 Perfecto, es correcto, ¿no? Tiene toda la razón. O sea, es limitada las materiales. Es difícil entender este concepto, o sea, sí sabemos que se va a acabar, pero como no nos va a afectar, o sea, a tu generación no la va a afectar, pero sí la va a afectar a las que vas a dejar. Eso se le llama desarrollo sustentable, sostenible, cuando tú te preocupas por la generación que viene de ti. O sea, tú vas a tener hijos y a lo mejor a tus hijos no les va a afectar tanto. De hecho, ya te afecta a ti, porque hace mucho tiempo a nuestros abuelos no les afectaba el consumo del agua. Ahora ya nos racionan el agua. Ahora ya no todos los días llega agua a tu domicilio, ¿ya? Y seguramente al rato va a ser un día. Al rato van a haber, pues, pagos excesivos. Yo leía un libro el otro día donde decía el detalle de qué pasaría si hubieran plantas purificadoras de aire para producir oxígeno. Entonces te iba a llegar a tu domicilio la cuenta o el recibo de los kilos de oxígeno que consumiste ese día de acuerdo a tu naturaleza. Actualmente, pues no te lo cobran, así que mientras sea gratis, miren, respiren muy bien. Créanme que si ustedes respiran muy bien, tienen un día hermoso, ¿vale? Así que échense sus respiraciones fabulosas a cada rato. Entre más respires, es alimento para tu cerebro. Dice, ¿los materiales sintéticos se obtienen a partir de los materiales naturales? ¿Verdadero? Verdadero, exactamente. ¿Los materiales sintéticos se obtienen mezclando los naturales? Verdadero. Verdadero. Falso, ¿verdad? Dice, los materiales sintéticos se obtienen de los materiales por medio de procesos físicos y químicos nada más, ¿sale? Obviamente como que estaba media enredada esta, porque sí son mezclando los naturales, pero tiene que pasar un proceso, ¿no? Físico o químico. El hombre está buscando nuevos materiales naturales para afrontar las exigencias que conlleva el avance tecnológico. Verdadero. Verdadero, sin duda alguna, verdadero. Falso, dice acá, ¿verdad? ¿Por qué? El hombre está buscando nuevos materiales, pero materiales artificiales, ¿no? No naturales, porque pues ya los naturales ya no se reproducen, pues ya están, ya existen como tal, ¿no? Ahí como que nos confundimos en los naturales. Dice, el plástico es un material natural porque proviene del petróleo y el petróleo se encuentra en la naturaleza. Falso. Falso. Porque ya está procesado. Porque ya está procesado, exactamente, ¿verdad? El plástico es artificial, muy bien. ¿El lino es un material artificial porque el hombre tiene que plantarlo y cultivarlo? Falso. Falso, es correcto. ¿Sí? Es un material natural porque aunque el hombre tenga que intervenir, no los proporciona la naturaleza, sin duda alguna. O sea, no hay necesidad de cultivarlo como tal. Muy bien. De los tipos de materiales existen propiedades de los materiales, ¿vale? Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos, como por ejemplo la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, ¿no? Entonces, los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir en función de sus propiedades. Entonces, las propiedades de los materiales se pueden agrupar en distintos criterios. Desde el punto de vista de manufactura, la que tú estás estudiando, vamos a clasificarlo bajo 4 criterios. Por ejemplo, propiedades sensoriales, propiedades físico-químicas, propiedades mecánicas y propiedades tecnológicas. Por ejemplo, no sé si lo alcanzas a ver, yo creo que sí lo alcanzas a ver, ¿no? Si no te lo voy a ir diciendo. Las propiedades, por ejemplo, de los materiales físico-químicas son aquellas de calor específico, conductividad térmica, conductividad eléctrica,
magnetismo, propiedades ópticas, peso específico, dilatación térmica, punto de congelación, punto de ebullición, punto de fusión, resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación. Son físico-químicas. Ahorita vamos a ver algunas muy rápidas. Las propiedades que son mecánicas son aquellas de tenacidad y fragilidad, ¿vale? Y vamos a verlas ahorita. Por ejemplo, hay dos conceptos muy importantes: la tenacidad y la fragilidad, o la tenacidad y la tracción. No atracción, sino tracción, con T, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, la atracción es una propiedad de los materiales que se somete. Por ejemplo, si hablamos del acero, somete a esta propiedad o a esta propiedad, vamos a ponerle así, a través de dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Porque lo que hace la atracción es como que hacer como un elástico el material, y las dos van hacia sentidos diferentes hasta romperlo, ¿no? Mientras que la tenacidad es el golpeteo que se le puede dar al material y la dureza que tiene esto por dentro del material, ¿no? La elasticidad, la plasticidad, la dureza y la fatiga. Vamos a ver algunos de ellos más adelante. De manera muy rápida, porque tú lo vas a ver ya, te vas a volver experto. Las tecnológicas, que estamos hablando de ductibilidad, maleabilidad, resiliencia, resistencia mecánica, soldabilidad, colabilidad, mecanabilidad y acritud, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunas de ellas, permítanme, ¿vale? Vamos a ver. Las sensoriales es el color, el brillo, el olor, la textura. Las ecológicas, por ejemplo, la reciclabilidad, la reutilizabilidad, la toxicidad y la biodegradabilidad, que ahorita vamos a ver en grandes rasgos. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las propiedades físico-químicas, por ejemplo, ahí podemos ver de manera muy rápida el calor específico, la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado en un cuerpo, ¿no? Nuestro calor específico ya está determinado, ¿no? Está determinado entre 35 a 36.5, ¿no? Por eso cuando sube más de 36 y se ubica casi a los 37 grados, pues empezamos a variar nuestra temperatura y empezamos a sentirnos mal. De hecho, no es fiebre si no rebasa los 38.5 grados. Se considera una simple febrícula, pero tener de 37 a 38.5 grados es ya te sientes como que cansado, agotado, y algo sucede en tu organismo. Entonces, ¿puedes soportar el cuerpo más de 40 grados? Sí, claro que sí, puedes soportar el cuerpo más de 40 grados. A ver, si hablamos de primeros auxilios, en una persona que tenga más de 40 grados se le pueden proporcionar ciertos primeros auxilios, ¿no? Si es que tú sabes, ¿no? Y hay unas que son no primeros auxilios, como por ejemplo el colocarle vapor en las piernas, en los pies, taparlos con periódico, no sé, es una infinidad de mitos que por lo general, ¿vale? Por lo general, a una persona que tiene una temperatura mayor, ¿verdad? Pues se le puede proporcionar, ¿no? Lo mejor es, pues, básicamente, si no sabes qué hacer, pues, alejarte de la persona, ¿verdad? Porque, pues, para empezar, debes saber por qué se produjo esa elevación de la temperatura, ¿verdad? Puede ser por una quemadura, puede ser por un calambre, porque también te da esa condición, puede ser por un agotamiento o por una insolación, ¿no? Que ahí sí es una emergencia médica, pues muy grave, ¿no? Porque puede llegar la temperatura corporal a muchos grados centígrados, ¿no? Por fuera.
Pero para eso, pues yo te recomiendo, en lugar de que yo te diga, te recomiendo que, pues, que leas, ¿no? Primeros auxilios. No me voy a meter en eso ahorita. La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica, ¿sale? Como tal. La conductividad térmica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor a través de sus elementos. Y ahí tienen los dos ejemplos, ¿no? En la una es el cobre y el aluminio son superconductores, ¿no? Como tal. Mientras que la conductividad térmica es las ollas, las que conocemos nosotros, que nos permiten, pues, cocer nuestros alimentos. El mejor conductor, pues, es el oro y la plata. Sin embargo, si pusiéramos oro y plata en las instalaciones eléctricas, pues se los robaría. Entonces, colocamos ahí como Cobre. tal, el cobre, ¿verdad? Y otros conceptos metálicos. El magnetismo, según el comportamiento ante los campos magnéticos, las propiedades pueden ser diamagnéticos, como el oro y el cobre, cuando se oponen a un campo magnético, paramagnético, como el aluminio o el platino, el ferromagnéticos, como el hierro y el níquel, ¿no? El magnetismo que tienen los elementos. También podemos encontrar dentro de estas propiedades físico-químicas a las ópticas, son las que determinan la aptitud de un material ante el paso de la luz que sucede a través de sus propiedades. Por ejemplo, la transparencia, lo translúcido o lo opaco. Y ahí podemos ver las tres clasificaciones, ¿no? El peso específico también es una propiedad físico-química, es la relación entre la masa y el volumen del material, ¿vale? Y se conoce como la densidad que puede existir. No es lo mismo el peso específico en el agua, el peso específico en una solución, al peso específico aquí, ¿no? Y hasta varía a veces un poquito el lugar en donde tú habites, ¿no? Varía, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con conceptos que también son químicos, en cuestiones de algunas preparaciones. Por ejemplo, una persona puede fabricar un pan en la costa de Chiapas, a una persona fabrica un pan en Tuxtla, a una persona que fabrica el mismo pan en San Cristóbal, ¿no? Tiene mucho que ver con todos esos conceptos de densidad, de proporciones, ¿no? De altura sobre el nivel siempre del mar. Muy bien. La dilatación térmica también es una variación de dimensiones que sufren los materiales cuando se modifica su temperatura. ¿Vale? Los metales sufren esta dilatación. Bueno, todos sufrimos esta dilatación, pero los metales podemos ver con mayor cantidad. Por eso ahí vemos el vidrio, el acero y el cobre, ¿no? La madera, como tal, la fundición, algún concepto de fundición, o el zinc. Podemos encontrar también otra propiedad como el punto de congelación, que es la temperatura a la cual un líquido se transforma en sólido. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Y el punto de fusión es la temperatura en la cual el cuerpo en estado sólido se transforma en un líquido. ¿Vale? Por ejemplo, eso lo podemos ver en los que patinan sobre hielo, ¿no? O sea, con el calor y la fricción que hacen ¿qué será? ¿Cómo se le llaman ay, se me va el nombre del patín, del hielo, ¿ah? Pues al pasar por el hielo, pues inmediatamente se transforma en líquido, ¿verdad? Como tal. La resistencia a la corrosión, aquí es importante comprenderlo, que la corrosión es el comportamiento que tienen los materiales al estar en contacto con determinados productos químicos, especialmente los ácidos en el ambiente húmedo, la corrosión, ¿no? Y la oxidación es la capacidad de los materiales a ceder electrones ante el oxígeno en la atmósfera, ¿vale? Se corroe cuando está en contacto con productos químicos y se oxida cuando está en contacto con el oxígeno.
para que vayamos comprendiendo esas dos grandes fases. Porque a veces pensamos que un tubo se corroe por el oxígeno. No, se corroe por transportar algún líquido, algún ácido como está ahí, o algunas otras sustancias como el exceso de frío o el exceso de calor como tal. Muy bien, vamos ahora a ver si comprendimos algo. ¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una cazuela, por ejemplo? A ver, voy a dar puntos, pues, para que vean que soy bueno. Lo voy a anotar acá. Para el que me diga y me conteste correcto, pues. El punto de fusión. Punto de fusión. A ver, punto de fusión. Vamos a mostrar la retroalimentación, es correcta. ¿Cómo te llamas? Pues. Concilco. Concilco es el punto de fusión, ¿verdad? Aquellas que nos va a permitir, ¿verdad? Porque no puede ser coeficiente de dilatación, ni lo vimos para empezar, ¿no? Y la conductividad térmica, pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces el punto de fusión, muy bien, ¿verdad? Ahora nos vamos. ¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes? Pueden participar varias veces, ¿sí? ¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una silla de jardín? Resistencia a la oxidación. Exactamente, creo que eso es no, dice no, mira. ¿Es incorrecto? No, mentira, es correcto, ¿eh? Ya me voy a espantar. No. ¿Cómo te llamas? García Dorantes. Dorantes. Dorantes, ¿eh? Obviamente que sí. La última, ¿qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una puerta? Creo que es el coeficiente de dilatación, ¿no? A ver, veamos. Fisión óptica. No, sí, es el coeficiente de dilatación, ¿verdad? A la hora de elegir el material para construirlo. ¿Y por qué? Bueno, porque el que conduzca o no la corriente eléctrica no es en principio significativo, ¿no? Si el coeficiente de dilatación es grande, en verano la puerta no se dilatará y será dificultoso el abrirlo, ¿ah? Y cerrarla, por lo tanto, este debe ser pequeño. Eso le está pasando a mi portón, ¿vale? Por ejemplo, mi portón en época de invierno, pues está muy suavecito y puedo introducirlo sin ningún problema. Pero apenas llega esta época de febrero o marzo, se vuelve tan difícil cerrar el portón que ahorita, si yo salgo con mi carro y vuelvo a querer entrar, se queda así sobrepuesto porque hay un tope que no lo deja ver. Entonces, se da cuenta que la señora que nos ayuda aquí en la casa me dijo, ¿por qué no agarro un marro y le quita ese punto? Y yo digo que no, porque pues esto es el concepto de la dilatación que existe en el material, ¿no? Porque le pega de frente el calor como tal. Muy bien, para que vayas más o menos teniendo. Vamos a ver las propiedades mecánicas, vamos a ver un poquito más rapidito, ¿sale? Las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes al elegir material del que debe estar construido un determinado objeto. Por ejemplo, la tenacidad y la fragilidad. La tenacidad es la capacidad de un material de soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos, los golpeteos. Por ejemplo, un clavo, ¿vale? Un clavo que es formado por acero y tú lo quieres clavar, por ejemplo, en el concreto, dices tú, es que no entra, ¿sí? Y entonces se dobla el clavo, ¿no? ¿Qué se necesita entonces? Pues un proceso a ese clavo, ¿no? Porque sigue siendo el mismo acero, pero se necesita un proceso. Y aparte del proceso para esa aleación de acero, quizás un poquito más de carbono, dices tú. Y porque a eso sí, tienes que entender que el carbono le va a proporcionar, ¿verdad? Le va a proporcionar al acero una consistencia muy importante, ¿verdad? ¿Qué te imaginas tú? ¿Vale? ¿Qué le proporciona? Si yo te fuera, por ejemplo, en mi pregunta, ¿no? ¿Qué le proporciona el carbón al acero?
Mejor dicho, bueno, sí al acero, bien dicho. Mire, el aumento de carbono en el acero, porque acuérdate que tú me dijiste que para fabricar acero se necesita ¿qué? Hierro y carbono, ¿verdad? Carbono. Exactamente. Entonces, el hierro es en sí todo el material, casi el más del 90 y tantos % del material es hierro. Y hay un porcentaje muy pequeño de carbono, pero va a variar de acuerdo a tu diseño que tú le vayas a dar. Entonces, entre más carbono tenga, tiene algo. Entonces, al aumento del carbono en el acero, va a aumentar muchas cosas. Entre las más principales es la resistencia a la tracción. Ya te dije, la tracción es esa fuerza opositora dentro del material y que lo va a hacer más elástico y que lo puede romper, ¿verdad? Va a incrementar, ¿qué otra cosa? El índice de fragilidad en frío, ¿vale? O sea que si está frío el material se puede quebrar más fácilmente. Y también hace que disminuya la tenacidad y la ductibilidad, ¿vale? Entonces, son comúnmente llamados aceros dulces, aquellos aceros que tienen más carbono, o sea, aceros o fierros, hasta dices tú es fierro, pues, ¿vale? Que tienen más carbono, para que más o menos podamos ir comprendiendo lo que te estoy diciendo. Entonces, la fragilidad es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto que tiene. Vaya que lo estoy un poquito metiéndome al concepto de los metales ya. La elasticidad, pues es la elasticidad, es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones, mientras que la plasticidad es la aptitud de los materiales a adquirir deformaciones permanentes. La dureza es la oposición que presenta un material al ser rayado por otro, ¿vale? Es duro ese material. La fatiga es la propiedad que nos indica el comportamiento de un material ante esfuerzos inferiores a la ruptura, pero actúa en forma repetitiva, ¿sale? Es una propiedad bastante interesante esta fatiga, ¿no? Porque no es el quiebre, ni en sí es el quiebre, es lo que te va a llevar al quiebre del material, ¿no? El punto en el cual se va a romper esta varilla. Esa es la fatiga, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos nosotros hacerle de esfuerzos inferiores, ¿no? A la rotura antes de que se rompa, pues, y de forma repetitiva, ¿no? La fatiga que va a tener el material. Vamos a contestar estas tres. Estas preguntas se te ayudarán, bueno, para comprender. ¿Un material tenaz puede ser elástico? Falso. Falso. A ver, ¿quiénes son los dos que contestaron? Néstor Orozco. Concilco. Néstor y Concilco, ok, cierto. Es material tenaz aquel que soporta esfuerzos sin deformarse. Muy bien. ¿Un material duro no tiene por qué ser tenaz? Verdadero. Verdadero. Correcto. ¿Quién lo contestó? Néstor. Néstor. Muy bien. Y por último, ¿un material elástico no puede ser plástico? Verdadero. Verdadero, exactamente. La elasticidad y la plasticidad son propiedades contrarias al concepto, ¿no? Muy bien. Nos vamos entonces, vamos a ver algunas de las propiedades tecnológicas sin llegar a estas, porque sí, las propiedades tecnológicas son las que nos indican la disposición de un material para poder trabajar con él o sobre él. Por ejemplo, la ductibilidad es la propiedad que presentan algunos materiales de poder estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos, la ductibilidad. La maleabilidad es la posibilidad que presentan algunos metales de separarse en láminas delgadas sin romperse. La resiliencia es la medida de la energía que se debe aportar a un material para romperlo, la resiliencia.
La resistencia mecánica es la capacidad que tiene un material de soportar los distintos esfuerzos que existen sin deformarse permanentemente. Es la resistencia mecánica. La soldabilidad es la posibilidad que tienen algunos metales para poder ser soldados. No militares, sino soldados, ¿no? Como tal. La colabilidad es la aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. La colabilidad. La mecanibilidad es la facilidad de algunos materiales para ser mecanizados, para arrancar, por arranque de viruta. También se le llama la maquinabilidad. Y por último, la acritud es el aumento de dureza y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados lógicamente en frío, ¿no? La acritud, un pedazo de hielo, por ejemplo, ¿sale? Pedazo de hielo presenta esta propiedad. Muy bien. Vamos a ver estas tres. Dice, ¿en qué situaciones tendremos que tener en cuenta la acritud de un material? Cuando va a ser conformado en un torno. Cuando va a Cuando ser va a ser conformado Un por tomo, fuerza. tomo. ¿Tomo o Exacto. cómo es? Sí, un A torno. ver. Exacto. ¿Quiénes contestaron? Tres. ¿Quiénes son? Concilco Gómez, García Dorantes y Arroyo Orozco. Néstor. Muy bien. Ok. Sí, porque la acritud solo influye cuando los materiales son deformados en frío, no nada más. Muy bien. La maleabilidad es, ¿qué es la maleabilidad? La propiedad de separarse La un propiedad de material. separarse un material en láminas Me la ganaron. sin romperse. A ver, son dos, ¿verdad? ¿Quién Con contestó? cinco y Néstor. Concilco y Néstor. Muy bien. Y por último ya no hay. Perfecto. Ah, sí hay otra. Un material que tiene colabilidad, tiene mecanibilidad. Nunca. Siempre. Nunca. Él es capaz de llenar un molde y no tiene nada que ver con su comportamiento a ser mecanizado por la viruta. Déjame ver acá. Entonces, ¿cuál será de los tres? Pues sí, el de nunca, ¿no? Lógicamente. Tiene que ser el de nunca. ¿Cómo te llamas? García Dorantes. Ok, va pues. Muy bien. No vamos a ver las sensoriales porque no nos interesa. Sí, de hecho, nada más lo vamos a hacer así de manera muy, muy rápida. Ahí vemos ahí, por ejemplo, brillos, ¿eh? Poquito. Las ecológicas debería interesarnos, pero no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Como tal, ¿verdad? La reciclabilidad, la reutilizabilidad, la toxicidad, la biodegradabilidad. Esa está muy interesantísima, esa toxicidad, ¿no? A veces tenemos en nuestras casas elementos muy tóxicos y pensamos que no va a producir nada. Por ejemplo, cuando te mandan a lavar el baño y tú agarras y dices, ¿sabes que le voy a poner este ácido? Le voy a poner un poquito de cloro y le voy a poner un poquito de Ariel con blanqueador. Y se cierra la puerta, ¿no? Del baño, entonces ahí puedes sufrir un gran accidente, ¿no? De trabajo. Entonces, es peligroso, ¿no? Hay que entender bien lo que tenemos en casa. Muy bien, ya vimos la madera, ya vimos en grandes rasgos la madera. Vamos a ver ahora un poco sobre los metales, ¿vale? Entonces, observando los objetos que nos rodean, comprobaremos que... ¿Por qué me fui más antes a las propiedades? Porque si no nos vamos a entender, ¿vale? Entonces, observando los objetos que nos rodean, comprobaremos que muchos de ellos fueron fabricados total o parcialmente con metales, como por ejemplo las herramientas, los vehículos, los juegos, las cuberterías. Y clasificaremos los metales en dos grandes grupos. Los férricos, ¿vale? A ver, dime, los férricos, ¿por qué férricos? Ya te lo dije hace ratito. A ver, le voy a poner un punto a que me diga por qué son considerados los férricos. Por su... ¿Cierto?
Ahí lo dice. Los que principalmente contienen hierro, ¿sale? Hierro, ¿sale? En su mayor proporción, sí. ¿no? Lo que Y dije. los no, férricos para los metales que no tienen su principal componente, el hierro. Por ejemplo, a ver, díganme un no férrico. Los polímeros. No, polímero no es metal. El níquel puede ser. El níquel, exacto, sí, claro que sí, el níquel. ¿El acero? No, el acero tiene fierro, El cobre. tiene hierro. El cobre, exactamente. Latón, todos esos. El latón, el aluminio, El aluminio, el estaño. oro, el estaño, todos ellos son considerados no férricos, ¿no? Entonces, los metales son materiales sólidos a temperatura ambiente que tienen un brillo característico y son buenos conductores de electricidad y de calor. De la definición anterior excluiremos el mercurio, que a temperatura ambiente se presenta en estado líquido. Bueno, vamos a evitar estas cosas que están por acá, ¿vale? Y un poco sobre también de la extracción. Algunas propiedades de los metales ya los vimos, por ejemplo, buenos conductores de calor, conductores eléctricos, resistentes, duros y tenaces como el acero, dúctiles y maleables, fundibles como el estaño. La temperatura de fusión es alta respecto a otros materiales, pesados respecto a otros materiales, tienen un punto de oxidación, muchos aguantan la corrosión, son sólidos en las temperaturas ambientes, son económicos, ¿vale? Pues, algunos son atraídos por los imanes y pueden magnetizarse, presentan dilatación térmica, la mayoría son reciclables, eso es lo más interesante de los metales, como el acero y el aluminio, y algunos son tóxicos, como el mercurio o el chumbo, que es un tipo de material como tal. Si hablamos, por ejemplo, de los materiales que son ferrosos, ¿vale? Como tal, los materiales ferrosos son el hierro y sus aleaciones. El hierro dulce o forjado, ¿ah? A ver, si te acuerdas, creo que te lo mencioné, el dulce forjado. A ver, dime, ¿cuál es este? Ya me Nadie. olvidé. ¿Cómo? Y te lo acabo de decir hace ratito. Son los que tienen más que cosa. ¿Hierro? No, al contrario. ¿Carbono? Carbono, ¿quién lo dijo? Con silco. Con silco, exactamente. Los que tienen más carbono. Los que tienen más carbono se le conocen como los dulces o forjados, ¿va? El acero y la fundición. Son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. El hierro es un elemento químico, PFE, que constituye el 5% de la corteza terrestre. Es el segundo metal más abundante en el planeta. Eso es lo más interesante, ¿no? No está presente en el estado puro, sino en combinación con otros elementos como la magnetita y otros elementos. Por eso es un poquito complicado a veces su obtención, ¿no? Su principal inconveniente es que puede oxidarse al reaccionar con el oxígeno, el aire o al agua, degradando el metal hasta provocar su ruptura, ¿vale? Su ruptura como tal. Muy bien. Entonces, se oxida. Para que se oxide un material, ¿qué tiene que ser presente? El oxígeno, ¿vale? Para que se corroa un material, no tiene que ser presente el oxígeno, sino tiene que ser presente, ¿qué cosa? Una solución ácida o una sustancia, ¿vale? Como el agua caliente, el agua fría o entre otras condiciones. Entonces, denominamos aleación a una mezcla o dos o más elementos químicos en los que por lo menos uno de ellos, el que tiene mayor proporción y la da por dotar de la mayoría de sus características, es un metal. Aquí estamos hablando del concepto clave de cómo se hacen los aceros. El hierro tiene una temperatura de fusión de 1500 grados centígrados. Ese es el motivo por el cual la metalurgia fue tardía, posterior al cobre y al bronce, porque el bronce y el cobre, que también es una aleación, el bronce, el cobre no, el bronce, es una aleación,
pues se tiene un punto de fusión muy por debajo de los 1000 grados, ¿no? Entonces, supone a la tercera edad de los metales, la era del hierro. Entonces, el dominio de la metalurgia del hierro y sus aplicaciones fueron cruciales para el avance de la agricultura, la ganadería y la guerra. La forja artesanal de los herreros era la forma tradicional de moldear el metal y consiste en una forja o fogón en el que se aviva el fuego mediante aire procedente de un fuelle. El metal se pone al rojo vivo o incandescente a 800 grados centígrados y se golpea con el martillo sobre el yunque para moldearlo y eliminar impurezas. Esto que estoy hablando yo lo van a hacer en una práctica ahí en la universidad, ¿no? Porque en la universidad pues, hay un hornito, ahí van a poder ustedes hacer lo que estoy diciendo y en el fuelle, que también hay un fuelle, van a poder malear el metal, ¿no? Y luego se deja enfriar rápidamente, templar en un recipiente. El temple es esa forma, sí saben qué es el temple, ¿no? O sea, cuando se mete en agua, ¿no? Y Sí, ahí en agua. se pone muy precioso ese objeto. Y esto es una analogía de la vida, ¿eh? Por eso dicen que el que no sufre, nomás no goza. Entonces, para gozar hay que aprender a sufrir, sin duda la duda, para que salga lo mejor. Una espada que tiene este proceso tiene más belleza que la espada que no recibe estos procesos. Entonces, tipos de metales férricos, dice acá. Permítanme un ratito. Tipos de metales férricos. El hierro puro tiene muy pocas aplicaciones técnicas, debido a que las propiedades son muy deficientes, pero, pero lo combinamos, perdón, con pequeñas cantidades de carbono, ahí está. Un no metal. Y esto va a mejorar notablemente sus propiedades, según la cantidad de carbono que se agrega al hierro. Y podemos distinguir las siguientes aleaciones: hierro dulce, aceros y fundiciones. Entonces dice acá, los aceros suponen el metal más importante de sus aplicaciones. Aquí está. Entonces, a mayor cantidad de carbono, pues se le conoce como fundiciones. A menores cantidades se le conoce como hierro dulce o forjado. Creo que lo dije al revés, ¿verdad? Ese ratito, perdonen. Las características del hierro dulce o forjado es contenido de carbono inferior al 0.03%. Entonces, de color plateado, se oxida con facilidad y se agrieta internamente, perdón, ahí está mal ahí. Blando, cuanto más puro, muy dúctil y maleable, buen conductor de electricidad, admite la forja para moldearlo y difícil soldadura. Las aplicaciones es muy pocas. En aplicaciones eléctricas, por ejemplo, porque es buen conductor y en núcleos de electroimanes. Digo, ese es el hierro que conocemos. A lo mejor en un cable conductor, ¿no? Pero ya mejor utilizamos el cobre, ¿vale? Que eso. Los aceros son contenidos de carbonos entre el 0.03 y el 1.76. Los que pueden manejar el 0.05 hasta el 2%, ¿no? Entonces aquí dicen que son excelentes propiedades mecánicas como dureza, tenacidad, resistentes al esfuerzo, más duros cuanto más carbono, ¿vale? Bajo coste de obtención, se oxidan con facilidad y se permiten buena soldadura, admiten la forja y el mecanizado. Hay dos tipos de acero, por ejemplo, los aceros al carbono, simple o comunes, son los constituidos solo por hierro y carbono y se emplean en herramientas como clavos, como tornillos, como relojes, como vehículos ferroviarios, como automóviles, como embarcaciones, como perfiles de vigas, de pies, y este es lo mejor, o sea, lo mayor. Y la otra que son los aceros aleados o especiales y pasan por un afinado para añadir otros metales o no metales. Y para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces se emplea una maquinaria como corte, en maquinarias como corte, como equipos quirúrgicos, como vehículos especiales, como reactores nucleares. Los aceros inoxidables como el inox están aliados con cromo y con níquel y son parte de estos aceros aliados. Entonces, para que más o menos ya con esto te puedes defender muchísimo, ¿no? Del tipo de acero que existe.
Y están los de fundición que sobrepasan el 2% hasta llegar al 6%. Y aquí sí dicen que son menos dúctiles y menos tenaces que a los aceros, mala soldadura, más duros que los aceros, ya que el carbono le da muchísima dureza, pero aumenta la fragilidad, más fáciles de mecanizar que los aceros, se funden fácilmente, la menor temperatura de los aceros puede llegar a 400 grados centígrados y permite la obtención de piezas de diferente complejidad y tamaño empleando moldes. Por ejemplo, el mobiliario urbano. Por ejemplo, las farolas, los bancos, las fuentes, las tapas de alcantarillas, las bancas, los bloques de motores, de maquinaria, calderas, los lingotes para obtener acero, entre otras cuestiones, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con estas tapas para alcantarilla, pero aquí lo dice que sí. Digo, no estoy de acuerdo porque tendré que analizar porque obviamente reciben un impacto, ¿no? del automóvil. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Aquí están los metales que son ferrosos. La obtención, lógicamente, del material mineral se da bajo estos. No me voy a meter mucho acá, nada más lo voy a ir platicando muy, muy fácilmente. El hierro es un metal y como tal se encuentra en estado puro, ya lo dijimos, ¿no? Y ese es como que el proceso de la extracción, ¿no? Como tal. Ya, acuérdate que la vez pasada te más o menos te platiqué, ¿no? Que la primera etapa de este proceso consiste en la extracción de minas de los distintos minerales que contiene el hierro. En ellas el mineral al que llamaremos mena se encuentra formado parte de las rocas, ¿no? Las cuales además de mena contienen componentes no útiles llamados gangas, que es lo que sale del proceso, ¿no? Ambas partes deben ser separadas, por lo que habitualmente se pueden emplear dos métodos. Por ejemplo, la imantación y la separación por densidad, para que al final quede llamado una especie de aglomerado mineral llamado pellets, ¿vale? Que eso es lo que se transporta a la planta siderúrgica donde se procesan en grandes hornos. Y aquí te puede especificar un poquito algunos procesos de horno, por ejemplo, el arrabio, el afinado de acero al horno eléctrico, la colada continua y laminación, los puntos finales, entre otras. No me voy a meter en estos grados de como tal. Y este material que te va a quedar por ahí, te puede dar como que una... De hecho, lo puedes... Y créeme que si lo tienes y lo guardas, hasta te va a servir para estudiar porque los maestros hacen uso de este material. El afinado de aquí es, por ejemplo, el horno, ese es el afinado de acero, cómo se va fabricando, no me meto en estas cuestiones. La aleación de diferentes elementos, por ejemplo, acá, con el aluminio, ¿vale? Con el boro, ¿qué pasa? Con el cobalto, con el cromo, con el estaño, con el magnesio, con el molibdeno, con el níquel, con el plomo, con el silicio, el titanio, el tugnesio, el wolframio, el vanadio y el zinc, que es lo que hace. Por ejemplo, con el zinc es un elemento empleado para producir acero galvanizado. Y aquí creo que es esta ha de ser galvanizada, esta lámina que está por acá, ¿vale? Para que más o menos tú sepas. Hay tratamientos que recibe el acero, eso sí los vamos a ver un poquitito, ¿sale? Dice acá, dentro de este apartado vamos a hablar de los tratamientos a los que puede someterse una pieza de acero en estado ya sólido para mejorar alguna de sus propiedades. Básicamente estos tratamientos son tres tipos: superficiales, térmicos y termoquímicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los tratamientos superficiales, el principal inconveniente que presenta el acero como material de trabajo es su tenacidad a oxidarse. Perdón, su tendencia a oxidarse, ¿no? Ya más o menos sabes que para oxidarse es porque está en contacto con el oxígeno. Entonces, cuando entra en contacto con la atmósfera o con el agua, ¿por qué el agua? Porque el agua tiene oxígeno. Para ello, normalmente el acero ha de ser sometido a tratamientos superficiales que combatan esta carencia. En esencia, lo que hace, pues se hace todo de ellos, es cubrir la pieza con una capa de material que bien no se oxida y ya está oxidado, pero que no permite que la corrosión pase a capas inferiores. Los tratamientos superficiales más habituales son el cromado, un recubrimiento embellecedor, dice acá. El galvanizado recubre superficialmente con zinc que se le da al acero. El niquelado, algo similar al cromado.
El pavonado, que es un tratamiento superficial que da a piezas pequeñas en acero, como el de tortillería, que consiste en aplicar una capa superficial de óxido en el que se cubren las piezas y se evita la corrosión. Y el de pintura, ese es el que más se da, ¿no? La pintura, el recubrimiento protector. Y después vienen los otros tratamientos, como los tratamientos térmicos. Mediante procesos se consigue modificar significativamente las propiedades mecánicas, como dureza, tenacidad y resistencia a la mecánica, ¿no? Y ahí te dicen algunos procesos que son muy importantes. Por ejemplo, en esos procesos no hay ninguna aportación de elemento químico nuevo al material y consiste en calentar, por ejemplo, el material a tratar hasta la temperatura inferior a la fusión y mantenerlo en ella tiempo suficiente como para que a lo largo de toda la pieza se alcance la máxima temperatura, con el fin de homogeneizar el tamaño del grano o para modificar las microconstituyentes del material. Y te va diciendo poco a poco lo que hay que hacer. Y por último, los tratamientos termoquímicos. En ocasiones se demanda material que tengan propiedades contradictorias, como por ejemplo que presente elevada resiliencia y dureza. Y para ello se trata de que las almas de las piezas absorban los impactos en la zona superficial, sea lo que acometa la dureza. Para estas cuestiones, pues hay un tipo de cementado con carbono y suele aplicar sólidos con carbono líquido como cianuro sódico o gases con mezclas de monóxido de carbono metano. Nitruración con nitrógeno, cianurización, que es el tratamiento que alcanza las temperaturas del orden de 850 grados centígrados, y los elementos que difunden como el cianuro sódico, cloro y carbono. Y la sulfinización, que se eleva la temperatura hasta 600 grados. Esto es en cuestión a los tratamientos que reciben el acero, ¿no? Después hablamos un poquito del mecanizado, o sea, la forma en cómo se le va a trabajar, ¿no? Tras la etapa del colado, hemos obtenido piezas de acero al que se le han añadido los elementos adecuados para dotarlo de propiedades que nos interesaba alcanzar. Por ejemplo, las más habituales es las piezas de acero tras la colada sean sometidas a esos procesos de mecanización para dotarles de una forma adecuada. Eso es la mecanización. Los procesos más comunes de mecanización del acero es la laminación. El método utilizado para producir metálicos alargados de secciones transversales constantes, o sea, una lámina, en otras palabras, ¿no? También podemos encontrar la forja. ¿Qué es la forja? Es un proceso en el cual se modifica la forma de los metales por deformación plástica, sometiendo el acero a impactos repetitivos. Es lo que tú vas a hacer con el yunque. Cuando lo fundas, lo vas a forjar, ¿no? Pero Y para mecanizar forja debe estar a una temperatura alta, ¿no? Sí, por eso es ahí, se realizan a temperaturas altas No que había leído. favorecen esa forja, lógicamente, ¿no? Y mejoran las propiedades mecánicas, pues, sustancialmente del acero. Por eso decíamos ahí que hay esa analogía de la vida, ¿no? Entonces, a ti te van a forjar, y te ha forjado la vida, y entre más te forje la vida, pues prácticamente va a mejorar las propiedades que tú tienes en tu alma, en tu espíritu y en tu persona, ¿no? Pero eso es algo que podría ser verdad, ¿eh? No crean que no lo echen en el saco roto. La otra forma es la estampación, que el material adquiere la forma de cavidad de la estampa. La estampa está compuesta por dos matrices que tiene grabada la forma de la pieza que desea conseguir. Y aquí podemos encontrar otras, ¿no? La embutición es un proceso de conformado en frío por el cual se transforma un disco o una pieza recortada en piezas huecas, o bien partiendo de piezas previamente embutidas, estirarlas en una sección menor con mayor altura. Ahí vemos algunas, ¿no? El acero corrugado, este tipo de acero se utiliza fundamentalmente en construcción para fabricar hormigón armado, cimentaciones de obras. Se trata de barras de acero con resalentes que mejoran la adherencia al hormigón. Y por último, los tubos. Se fabrican doblando una lámina de acero caliente en forma cilíndrica y soldando los bordes para cerrar el tubo en tubos más pequeños. Tengo una duda. ¿Y los procesos de mecanizado por arranque de viruta como el CNC, torneado y todo eso no caberían? Sí, también. De hecho, creo que deberían estar acá. Sí, pero no aparece. No, no está.
no aparecen, la verdad. Deberían estar acá, como tal, porque pues sí se da, ¿no? Sí se da, pero aunque ya, digamos que es como que su proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, aquí no aparece, fíjense tampoco esa parte. Porque debería de existir como que la pieza, el tubo, no hueco, sino un tubo, compactado, ¿no? Como tal, y ese tubo compactado de acero, poderlo pasar a un proceso de CNC, para fabricar un tornillo, para fabricar un reguilete, para fabricar algo que tú pues, desarrolles en un software CAD, ¿no? Y ya después lo pases al CAN. Ese es lo interesante a una CNC, perdón, lo interesante de la manufactura como tal. Muy bien, a ver qué más tiene esto. Bueno, reciclaje del acero, casi no nos interesa. Bueno, ahí en la última, en el mecanizado del acero, es la parte de los tubos, que es en donde se hacen los famosos PTRs, ¿no? Que es el que más comúnmente se usa, ¿no? Y es el que usamos en la universidad. Por ejemplo, en la universidad utilizamos mucho PTR, se me falta el nombre del otro tubo que utilizamos, porque utilizamos PTR cuadrado, podemos utilizar también pues, circular, podemos utilizar los famosos ángulos, que también son aceros, ¿verdad? Bueno, es que hay una infinidad ahorita a ver si tengo ese material, te lo voy a proporcionar. Aluminio sí utilizamos, aunque el aluminio es un poquito más complejo porque en Chiapas no existen pues fabricantes de aluminio. Eso lo pides. Donde pedimos por lo regular es una empresa que se llama La Paloma, que está ahí en internet, y ahí puedes descargar una cantidad enorme de fichas técnicas que te van a ayudar muchísimo para ti, ¿no? A ver, bueno, aquí viene la clasificación de los aceros de acuerdo al porcentaje del carbono que tienen. Ya te dije que va del 0.03, ¿no? De acuerdo al carbono, ¿eh? Y aquí ya los va a depender, los empieza a los porcentajes que manejan, ¿no? De carbono y cómo los va clasificar. Está muy interesante este material porque te va a ir de la mano de acuerdo a normas internacionales como tal. A ver, los metales no ferrosos, que son aquellos metales, algunos pesados, como por ejemplo el zinc, el estaño, el cromo, el níquel. No voy a mencionar algunos otros porque no están en líquidos. Los ligeros como el aluminio, ¿eh? Y los ultraligeros como el magnesio. Digo, el aluminio es muy caro. Si hablamos del aluminio, es un elemento muy, muy caro. Vamos a ir a los ligeros, porque es el aluminio, ¿no? Como tal. Me voy a ir a los aluminios, a ver si está por acá. Aquí está. El elemento es Al, es un elemento metálico más abundante, ¿vale? Su obtención es un estado natural y se obtiene algo que se le conoce como la bauxita, y es un mineral que puede encontrarse en minas de cielo abierto, se tritura y se lava para eliminar otros metales y sustancias orgánicas. Y ahí te dice cómo más o menos qué aplicaciones tiene. Bueno, debido a su baja densidad es muy frágil para construir aviones, vagones, ferroviarios, automóviles y para aplicaciones en las que es importante la movilidad y la conservación de la energía. Entonces, por su elevada conductividad térmica, el aluminio se emplea en utensilios de cocina y en pistones de motores de combustión. Es fácilmente moldeable, por lo que se utiliza en carpintería de aluminio. Dada la escasa absorción de neutrones, se utiliza en reactores nucleares. Es muy maleable, por lo que se obtiene papel aluminio de este espesor, utilizando para proteger alimentos, y otros productos perecederos. Por su compatibilidad con comidas y bebidas, se usa en envases, envoltorios flexibles, botellas, latas
de fácil apertura. El reciclado de estos recipientes supone un gran ahorro de energía. De hecho, hay una práctica que lo hace el maestro Héctor. Ahí tenemos una fundidora de aluminio también en la universidad y te va a hacer que tú seas como un recolector un rato de latas. Así que si lo puedes empezar a hacer ya para que lo tengas ahí, algún día lo vas a utilizar, ¿no? Entre más latas consigas, pues vas a tener mayores piezas. ¿Qué hace el maestro? Está muy bonita esta práctica, hacen el trabajo de fundición de aluminio, no se necesita mucha temperatura, como el hierro, por ejemplo. Después de eso, ya pues lo solidifican, lo enfrían, y de ahí lo pasan a un trabajo en CNC, ¿no? Y pueden hacer, no tengo aquí las piezas, los tengo en la universidad, lástima que no lo tengo acá, pero pueden hacer engranes, pueden hacer infinidad de objetos, ¿no? Por su manejo, por su facilidad en el manejo, ¿no? Como tal, ¿no? Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí está. No sé si has visto que la gente lo hace hasta de manera muy rudimentaria, ¿no? Ahí en Facebook, hasta lo pone ahí. Es que es muy fácil fundir el aluminio, ¿no? Pero se puede contaminar, claro que se puede contaminar y ya no sale un aluminio como quisieras que saliera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con los metales para pasar ya a otro concepto de los plásticos? Todo chido. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los plásticos, ¿vale? Que son los polímeros. ¿De dónde provienen los plásticos? ¿Eso ya lo sabes o no? A ver, ¿quién me quiere decir dónde podemos obtener los plásticos? Del petróleo. Del petróleo, exactamente, así es, del petróleo. O sea, no existe nada más que el petróleo. Estamos en la era de los plásticos, sí, fue la era del cobre, del hierro, y ahora estamos viviendo, la piedra primero fue hace más de 1000 años, ¿no? Más de 10.000 años, ¿no? Ahora estamos viviendo la época del plástico. Todo es plástico. En esta vida todo es plástico. La ropa que usas lleva polímeros, el zapato que usas lleva polímeros, seguramente algún diente que tengas por ahí, pues está cubierto de alguna resina, y esa resina puede ser compuesta a veces hasta por polímeros. Sin duda estamos objetos en plástico en todo, hasta en comidas, pues podemos hasta consumir comidas de plástico, si así quisiéramos, ¿no? Estamos buscando, bueno, dicen muchos, ¿no? Están buscando, ¿qué cosa? Están buscando plásticos amigables al ambiente. ¿Y eso qué quiere decir? Buscar plásticos que se degraden más rápidamente y que se integren más rápidamente al ambiente. Eso es muy difícil, ¿vale? Muy difícil porque el consumo de plástico en nuestras vidas es grandísimo. Es más fácil fabricar una botella de plástico que una botella de vidrio, ¿vale? Es más costoso fabricar una botella de vidrio que una botella de plástico. Aunque guardar sustancias le cambia el sabor. Yo no soy adicto a la Coca-Cola, pero me han contado que es más rica tomar una Coca-Cola en vidrio que una Coca-Cola en plástico. No sé si es verdad. A lo mejor sí, ¿va? Porque no tanto porque le cambia el sabor, sino por el enfriamiento que puede recibir el líquido, ¿no? Entonces, denominaremos plástico a un grupo variado de materiales de origen orgánico de gran importancia para muchos sectores, casi para todos, más bien para todos, ¿no? Están constituidos por macromoléculas denominadas polímeros, cuyo principal componente es el carbono. Los polímeros se construyen de la repetición sucesiva de unidades químicas pequeñas y simples llamados monómeros, y que se unen mediante una reacción llamada polimerización, y se forma una macromolécula en forma de cadena cuyos eslabones son los monómeros. Los plásticos son materiales elaborados a partir de materias primas minerales como petróleo, gas natural y hulla, carbono o vegetales como el látex, procedente de árboles tropicales o celulosas, de las que se obtienen plásticos como el celofán y la celuloide.
y por un proceso llamado polimerización. Los plásticos son materiales muy usados en la actualidad debido a las peculiaridades a sus peculiaridades propiedades. A sus peculiares propiedades. Por ejemplo, tiene una baja densidad, son ligeros. Un volumen grande de plástico, pues pesa muy poquito, ¿sale? Tiene también un punto de fusión bajo, se funden al aplicarles un poco de calor, no se disuelven con el agua, son aislantes térmicos y eléctricos, no conducen ni el calor ni la electricidad, y la acción, lógicamente, de los agentes atmosféricos los vuelve quebradizos. O sea, si tú dejas un plástico al sol o a la intemperie, pues tarde o temprano se va a cristalizar y lo va a volver cristalizo. La clasificación de estos polímeros los podemos encontrar aquí en termoplásticos, los plásticos más utilizados y que pertenecen a este grupo. Sus macromoléculas están dispuestas a liberarse sin entrelazarse. Los termoestables, sus macromoléculas se incrustan formando una red de malla cerrada. Y por último, los elastómeros, sus macromoléculas se ordenan en forma de red de malla con pocos enlaces, lógicamente. Por ejemplo, dentro de los usos que se le dan a estos tipos de plásticos, podemos encontrar, por ejemplo, los más comunes, los termoplásticos, por ejemplo, los polietilenos, las bolsas, los recipientes, los contenedores, ¿no? Los poliéster saturados, ¿no? Como las botellas para bebida, envases y alimentos, como los poliestirenos, como los protectores en embalajes, planchas, aislantes, como los polivinylos, tuberías de agua, gas, aislantes eléctricos, impermeables, antiguos de discos, músicas, entre otras, como los poliepropilenos, las cajas, los estuches para cajas abatibles y las jeringas. Dentro de los termoestables podemos encontrar los fenoles, por ejemplo, los aislantes eléctricos, interruptores, bases de enchufe. Las aminas, que son las clavijas, los interruptores, los recubrimientos de tableros. Las resinas de poliéster, que son las embarcaciones, las piscinas, las fibras y los tejidos, ¿no? Las resinas epoxi, esta está interesante, esta resina epoxi, últimamente están muy de moda. Los materiales deportivos, las alas de los aviones, entre los adhesivos, ¿no? Dentro de los elastómeros podemos encontrar los cauchos, por ejemplo, los neumáticos, las mangueras, los artículos de goma. Los neoprenos, que son los trajes submarinos, las rodilleras, las coderas, los poliuretanos, la goma espuma, la piel artificial, los gabartonos y las siliconas, las prótesis, la sonda, los tubos y usos de cierres herméticos como tal. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver si vemos un poquito de procesos. Creo que no, este no nos interesa mucho. Lo vamos a ver más. Lo van a ver ustedes porque hay una materia que se llama plásticos, sin duda alguna. Por ejemplo, la clasificación de los plásticos va a ser muchísimo respecto a su reciclabilidad. Por ejemplo, los reciclables se conocen como el PET, que es el polietileno, que son las botellas de agua y otras bebidas. Y el HDP, que son el polietileno de alta densidad, con botellas de detergentes, vasos, envases de yogur, entre otras. No muy reciclables está el PVC, que es el cloruro de polivinilo, que son las botellas de aceite, envoltorios de carne, carpetas de oficina y entre otras. Y los que ocasionalmente se reciclan son el polietileno de baja densidad, el polipropileno como pañales, envases de yogur, los PS, que son los poliestirenos, las cajas de huevo, de bombones, y los otros, que son aquellos tipos de plásticos. Y lógicamente estos están considerados bajo estos argumentos. Mira, abajo de la botella viene este símbolo, ¿no? Que ahí vemos, por ejemplo, lo que te acabo de decir. El PET es el número 1, el HDP es el número 2, el 3 es el PVC, el 4 es el LDPE, ahí viene lo que significa, el 5 es el PT, el 6 es el PS y el 7 son otros tipos de plásticos, ¿no? El número 6. Y el número 2, estamos hablando de ese tipo de plásticos. Aquí te voy a dejar una tarea.
¿vale? Aquí te voy a dejar una tarea ahorita, pero ahorita lo vamos a ir poco a poco diciendo, ¿vale? Muy bien. Trabajando con plásticos, bueno, los plásticos obtenidos en los procesos de conformación descritos pueden ser usados directamente en muchos casos. En otros casos, como barras, planchas, perfiles, el tamaño del producto obliga a realizar procesos de manipulación como corte, laminado, perforado para ponerlos en servicio, y es necesario asimismo, en ocasiones, unir varias piezas de forma permanente. Por ejemplo, ahí dice en corte, cómo se trabaja, en perforado, en limado, en uniones desmontables y en uso de permanentes. Hay otros materiales, claro, hay otros materiales como aquellos como el vidrio, como los textiles, como los conglomerantes, como los aglomerantes, los cerámicos, los pétreos. O sea, infinidad es muchísima de materiales, ¿vale? Muy bien. Ahora te voy a dejar las dos actividades que van a hacer, ¿vale? Es muy sencillo lo que van a hacer. Voy a abrir un Word, ¿vale? Para que yo te diga lo que van a hacer como actividad. Es muy, muy sencillo. Muy bien. Vamos a rellenar esta tabla, ¿no? Pero vamos a hacer nada más así. Vamos a llamar ahorita por lo pronto así. ¿Bien? Muy bien. Esta tablita va a ir lógicamente aumentando. Ahorita la vamos a hacer de 2 columnas nada más, ¿vale? De 2 columnas. Una va a ser la pieza y uno va a ser el material. ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer una silla, una mesa, por ejemplo, le pongo, ejemplo, aquí una pata. ¿Y de qué material es? Si es, voy a hablar de la estación que voy a fabricar. Voy a colocar acá todas las piezas que no sean repetidas, ¿sale? Con nombre. Y de este lado, el material, para eso puedo utilizar este material. Miren, para que no nos tardemos mucho, yo les voy a enviar ahorita esta, copiar. Le voy a mandar, a ver dónde están. A ver, ¿dónde están ustedes? En el grupo aquí está. Les voy a mandar la liga. Aquí está. Te acabo de mandar la liga ahorita de lo que acabo de mostrar, ¿sale? Porque ahí vas a encontrar mucha información. Pero también te puedes basar en otra, ¿eh? Si no hay necesidad de que sea en la misma. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar todos los materiales, todas las piezas de este lado, por ejemplo, la pata, ¿vale? Puede ser, no sé, la superficie. De arriba, si le quieres llamar así. Vamos a ponerle así. Si vas a utilizar alguna pintura, bueno, pues pintura. Vas a utilizar algún solvente, bueno, pues solvente, etcétera, ¿no? Y tú vas a ir a describir lo específico, ¿ah? Que me coloques, por ejemplo, es madera. Puedo utilizar un tipo de madera, ¿vale? ¿Qué tipo de madera? ¿Vale? Pues una madera de pino, por ejemplo. Madera de pino.
La superficie de arriba va a ser un conglomerado, ¿no? Un aglomerado, perdón, un aglomerado. Un aglomerado. Aquí le voy a colocar, no sé, un MDF. Pero, por ejemplo, si aquí coloco, por ejemplo, un clavo, bueno, aquí le voy a colocar entonces es un clavo, o voy a utilizar clavos, ¿qué será? Clavos, sí, de media pulgada, no sé, pueden ser sin cabeza. ¿Y de qué tipo exactamente? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de acero? Eso ya lo tienes tú, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un tubo, son tubulares, son tubos como tal, pues aquí le puedo colocar, bueno, este es un PTR, y sabemos que el PTR es un acero, ¿verdad? Es un PTR de, no sé, de media pulgada, un ejemplo, no sé, estoy como que dándote ejemplos como tal. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar, lógicamente, para que también avancemos, te los voy a enviar ahorita ahí al WhatsApp, ¿no? Y como que avancemos un poquito, porque es una tabla de tareas, ¿no? Es la única tarea. Entonces hay que describir todas las piezas que componen nota. Aquí le voy a poner la nota, ¿no? Aquí. Nota. Colocar todas las piezas sin repetir. Con sus tipos de material a utilizar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda con lo que van a hacer de tarea? Esto nos va a servir demasiado, ¿eh? Ya vamos como que avanzando, ya llegaste a la descripción de todas tus piezas, ya sabes qué tipo de material hay. Entonces, lo que nos falta ahorita es empezar a dibujar. Bueno, lo estás dibujando en la clase del maestro, se me va el nombre, maestro de dibujo, el maestro de dibujo, y después lo vas a pintar conmigo en un diagrama de ensamble de todo el proceso productivo para fabricar esa estación de trabajo. ¿Dudas? ¿Comentarios? De todos modos, te voy a enviar ahorita mientras me preguntan, voy a enviar esto al WhatsApp. Sí, dime. Lo de que no debemos que repetir materiales o qué. Ajá. Por ejemplo, si son, no sé, por ejemplo, son 2 patas, pues con una pata, ¿vale? O sea, si son Ya. exactamente iguales, ¿sale? Profe, yo tengo una duda. Ahí Sí. donde puso piezas, puso pues una pata. Ahí si la pata bien pintada, también se va a poner de qué tipo de pintura y todo eso. Ándale, así es. ¿Qué tipo de pintura vas a utilizar? Ah, ok. Ahorita les estoy enviando de una vez para avanzar, porque es mejor avanzar más rápido. No sé por qué no se ha ido no les ha llegado, ¿verdad? No. Ah, es que no está conectado. Ahí está, ahora sí ya se conectó. Ahí está. Y les voy a enviar ahorita, ya les llegó ahorita la liga, y les voy a enviar el archivo que estoy presentando, ¿vale? Para que como que lo avancen más fácilmente, para que no me esperen a que yo lo suba, porque es lo único que vimos el día de hoy, ¿vale? Y aclararles que la próxima semana vamos a estar, pues, las 7 sesiones en vivo, ¿no? Quizás no todas las horas, pero sí vamos a estar continuamente, porque es la última, digamos, la última semana que vamos a ver completa, ¿vale? Quiero que avancen
en su dibujo, ¿sale? Si hay algún problema, avísenme en esa semana. Hay que avanzarle bastante, porque la próxima semana, el día lunes, yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo vamos a trabajar el proceso de descripción de todo el elemento como tal, ¿no? Yo espero que avancen lo más que se pueda. ¿Alguna duda? Yo creo que no. Creo que no, profe. No, bueno, solo una. Por ejemplo, pues, mi mesa, 3 patas, varían, ¿no? Por los orificios y todo eso. Entonces las puedo poner por tener poquita diferencia. Pues puedes poner pata izquierda, pata derecha, pata lateral 1, pata lateral 2, aunque sean los mismos materiales. Yo me gustaría que tuvieran esta clasificación porque vamos a suponer que tú le haces un orificio en 5 centímetros del piso hacia arriba, ¿no? Y en la otra la haces de 10 centímetros, no sé. Entonces ya son 2 piezas diferentes. Aunque las 2 sean diferentes, tienen que ir marcadas ahí, y con igual material, ¿vale? Gracias, profe. ¿Cómo van con sus mesas? Ya la terminé, todo en Solid y así. ¿En serio? Sí, sí, sí. Exagerado. Pues está bien. Ahora Se lo presento, profe. ¿Ah? Ahora, seguramente hay algunos por ahí que no han hecho nada. Yo te rogaría que empieces, ¿vale? Y les voy a comentar para aquellos que no tienen, o sea, los que no están estudiando, los que no están trabajando en SolidWorks, comuníquense conmigo a partir de mañana para que yo les comente cómo va a ser su situación, ¿verdad? Solamente para aquellos que no estén estudiando con la materia de dibujo. O sea, en otras palabras, si no tienes tú la materia de dibujo conmigo, lo que vas a hacer es, pues, mejorar tu dibujo pieza por pieza. De hecho, lo que yo presente el día lunes, así me lo vas a presentar a mano alzada. O sea, a mano, así me lo va, o sea, tanto el que tenga en Solid como el que lo tenga a mano, me tiene que presentar lo mismo. Uno lo va a hacer a mano y el otro lo va a hacer en un proceso de SolidWorks, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas? No, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Cuídense mucho. La próxima semana son todos los días que vamos a estar acá. Puedes estar, no puedes estar y ya estamos platicando. ¿Para cuándo es la tarea? Es para el día domingo hasta las 8 de la noche, ¿vale? Cuídense mucho. Adiós. Que tenga linda Profe. tarde, profe. Bye. Adiós. Bye, bye. Nos vemos, profe, cuídese. Hasta luego. Esa voz de locutor, ¿no? Adiós.